Bueno, ahora sí, el tema que estamos viendo es viviendo en libertad. Hoy es la parte número 3, ¿sí? Hoy vamos a hablar, si terminamos, primero Dios, depende cómo los vea, espero que nadie se duerma, es las consecuencias del pecado. Entonces, la primera parte hablamos de la introducción y estuvimos hablando tanto de la vieja naturaleza como la nueva naturaleza. La segunda parte estuvimos hablando del pecado, pecar y pecador. Hoy veremos las consecuencias del pecado. Amén. Entonces les voy a pedir que vayan escribiendo la primer consecuencia, ¿sí? Fue la muerte, ¿sí? Número 1. Si alcanzan a ver, ¿verdad? Aunque haya eso. Las consecuencias del pecado. ¿De acuerdo? Número 1 fue la muerte espiritual y física. ¿Sí? La primera consecuencia fue la muerte espiritual y física. La segunda consecuencia, vamos a ponerlo en hilerita y luego vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿sí? La número 2 fue la separación de Dios. Amén. Fuimos separados de Dios. Punto y seguido. Perdimos la comunión con Dios. Recuerden que ahorita vamos a mirar hacia el pasado, ¿sí? Cómo estábamos antes, ¿sí? Tenemos que saber realmente cómo era nuestro antes de Cristo, antes de que Cristo llegara a nuestras vidas, ¿sí? Antes de que fuésemos salvos. Nosotros estábamos aquí, ¿sí? Habíamos muerto, había entrado la muerte espiritual física, estábamos separados de Dios y perdimos la comunión con Dios, ¿sí? Número 3. Espérenme, porque se los quiero dar por orden. Número 3. Nos constituimos en enemigos de Dios. ¿Sí? Nos constituimos en enemigos de Dios. Número 4. Nos convertimos en esclavos del pecado y de Satanás. ¿Sí? Número 5. Satanás se convirtió en el Dios de este mundo. En el gobernador del mundo. ¿Sí? Número 6. Entraron con el pecado los sentimientos de culpabilidad, que es lo mismo que vergüenza, indignidad y el miedo. ¿Sí? Entran los sentimientos de culpabilidad, que es lo mismo que vergüenza y que indignidad y el miedo. Número 7. La tierra es maldecida, o la tierra está bajo maldición.
Y número 8, que parece un poquito desfasado, pero porque aquí es donde vamos a leer un poquito más, es... El número 8 es que el hombre comienza a justificar su pecado. El hombre comienza a justificar su pecado ante Dios. ¿Sí? Y número 9, que es el último, es que ante Dios estamos reprobados y somos dignos de muerte. ¿Sí? ¿Sí? Esas son las consecuencias, por eso les digo, a lo mejor no terminamos de verlas todas, ¿sí? Pero las vamos a ver, ya sea el próximo domingo o hasta que acabemos. Entonces, número 1, la consecuencia. Ahora, ¿cuántos pecadores hay aquí? Ahorita ninguno. Pero ¿cuántos ex pecadores hay aquí? Todos. Todos éramos pecadores. Y vamos ahorita a analizar que realmente la Escritura dice que todos pecamos. Y todos es todos. No hay ningún justo sobre la faz de la tierra. ¿De acuerdo? ¿Por qué vamos a analizar esto? Vamos a ver versículos que ya habíamos visto en la escuela dominical, pero ahora vamos a verlos a profundidad y vamos a escudriñar otras partes de la Biblia que tienen relación con los versículos que ya conocíamos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que todos pecamos delante de Dios. Les digo esto porque nos hemos topado con gente que dice: es que yo no he pecado. ¿Sí? Yo no soy pecador, yo no he cometido ningún pecado, yo me porto y me trato de portar bien. Entonces vamos a ver cuál es la verdad. La verdad está en la palabra, ¿sí? En la palabra de Dios, no en la del hombre, ¿sí? Si Dios dice que todos hemos pecado, pues todos hemos pecado, ¿sí? Entonces todos reconocen aquí que antes eran pecadores, ¿de acuerdo? Entonces, por nuestro pecado, ¿sí? Al entrar el pecado en el mundo, ¿entró por quién? Por Adán. Por Adán entra el pecado al mundo. Viene en Romanos capítulo 5, versículo 2. Y las consecuencias fue la muerte espiritual y la muerte física. La separación de Dios, perdimos la comunión con Dios, nos constituimos en enemigos de Dios, nos convertimos en esclavos del pecado y de Satanás. Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, en el gobernador del mundo o el príncipe de este mundo. Entran sentimientos de culpabilidad, que por vergüenza e indignidad y de miedo. La tierra está bajo maldición y el hombre comienza a justificar sus pecados delante de Dios. Y por último, como todo, estamos reprobados delante de Dios y somos dignos de muerte. ¿Sí? Entonces, esta era, quiero que observes un momento cuál era tu condición antes de conocer a Cristo. ¿Te agrada? No, ¿verdad? Para nada. ¿Quién quiere volver a esta situación? Porque ¿sabes qué? Mira, dice la Escritura que Satanás no libera a sus presos. Viene Jesús y los saca de la prisión, que es diferente. Pero ¿te imaginas cómo será si vuelves a la prisión? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que el diablo te vaya a atormentar? ¿Igual que antes o más? Más. Por eso no podemos volver a darnos el lujo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es la condición que nosotros queremos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a llegar al punto de decir, yo les dije, vamos a analizar qué es pecado, en qué consiste, quién peca, cómo se peca, por qué se peca. Aquí vamos a entender por qué pecamos, ¿sí? En este punto vamos a entender por qué pecamos. Pero la pregunta es, ¿podemos dejar de pecar? ¿Podemos dejar de hacerlo? ¿Qué quita el pecado? ¿Con qué se quita o quién lo quita el pecado? Todo eso. Vamos a hablar del perdón, vamos a hablar del verdadero arrepentimiento, de la conciencia del pecado, de nuestra nueva naturaleza. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿sí? Entonces, yo necesito que ustedes observen el antes y el después. Y ahorita estamos en el antes de Cristo, ¿sí? Nuestra naturaleza antes era diferente a la que tenemos ahora. Y esto te va a llevar a descubrir la verdad, y la verdad te va a hacer libre y vas a ver cómo automáticamente te vas a liberar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la verdad
nos hace libres. Entonces tenemos que conocer la verdad de la cruz. Y la verdad de la cruz es que Cristo nos salvó, pero también nos libró del pecado. Entonces también nos dejó libres para ya no seguir pecando. Y en esa condición tenemos que estar. Por eso el tema se llama viviendo en libertad. Si alguien deja de pecar, no es por sus propios esfuerzos, es por la gracia de Dios en nosotros, ¿sí? Y eso es lo que quiero que comprendan. Porque a veces decimos, ay, ¿por qué hay tantas congregaciones llenas de pecado? ¿Por qué se tolera tanto el pecado? ¿Por qué vemos que los cristianos siguen pecando? Porque no conocen la verdad de lo que Cristo hizo y no están viviendo bajo la gracia. ¿Me explico? Aunque están bajo la gracia, no están disfrutando de los beneficios de la gracia y no de los beneficios de vivir en libertad, ¿sí? Entonces esta era nuestra condición y te va a llevar a darle muchísimas gracias a Dios, como la otra vez que se reían, pero realmente que les dije, éramos seres depravados, unas bestias de lo peor, animales. Eso éramos, ¿verdad? Entonces, nuestra condición éramos, pero ahora que estemos viendo el capítulo, créeme que te vas a sorprender. Los versículos que vamos a analizar, cómo hablan y qué es lo que dicen de cómo éramos nosotros antes. Entonces, el primer punto que vamos a analizar ahorita, que me enfocas aquí, es la muerte. ¿Sí? Pero antes de eso, vamos a analizar primero quiénes pecaron, ¿sí? ¿Quiénes eran pecadores delante de Dios? Entonces, el primer punto. El primer hombre en pecar fue Adán. Por Adán entró el pecado al mundo, ¿sí? Entonces, Adán peca, Adán muere. Después de Adán, nosotros, ¿sí? Todos nosotros pecamos y por lo tanto morimos. No hay de otro. Está bien fácil, ¿verdad? Bien sencillo. Ahora vamos a analizar primer versículo. Te voy a pedir si me lo pones ahí, Gustavo, por favor. El primer versículo que vamos a ver es la muerte espiritual, ¿sí? Y vamos a ver quiénes pecaron. Entonces vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aquí está en la pantalla, ¿sí? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. Todos. Y todos es todos. Toda la humanidad, todos los seres humanos, toda la raza humana pecó contra Dios. Y por cuanto todos pecamos, todos morimos. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Estamos viendo que todos pecamos. Romanos 23 dice, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. Ok. Otra versión dice así: como todos hemos pecado, Romanos 5:12. Una versión dice así: como todos hemos pecado, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Y en castigo por el pecado apareció la muerte. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ponle ese en Romanos 5:12. Ahí dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. ¿Sí? La realidad es que antes de conocer a Jesús estábamos muertos. ¿Y quién pecó? Todos. Ahora muchos van a decir: ¿cuándo pequé? ¿Desde cuándo pequé? Vamos a otro versículo. Vamos a, si quieren la Biblia, en lugar de buscarla, vean acá arriba, ¿sí?
Vamos a Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. Dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Sin ver otras versiones, fíjate bien lo que vamos a estar haciendo para que no te me reburbujes. Yo investigué muchas versiones: la Biblia, lenguaje sencillo, Dios para todos, la Biblia al día, la Biblia la Kadosh, el Nuevo Testamento Pechita, ¿qué otras? Nueva traducción viviente, nueva versión internacional y Dios habla hoy. Entonces, de todas las versiones saqué definiciones de cada versículo, ¿sí? Entonces, si me pongo a ponerles versión por versión, nos vamos a tratar mucho, entonces yo se los voy a leer. Este versículo dice lo siguiente. ¿Por qué le quitaste? Salmo 51, 5. Este versículo, dicho en otras palabras, dice esto. Pon atención. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento, que nací culpable y que desde antes de nacer ya era un pecador. Fíjate lo que está diciendo. Tú tienes que admitir que ¿qué? Tengo que admitir que soy malo de nacimiento, que nací culpable y que desde antes de nacer ya era un pecador. Entonces tú tienes que admitir que antes de Cristo ya estabas culpable, porque en realidad eres culpable desde que naciste. Naciste con culpabilidad y aún desde antes de nacer tú ya eras un pecador. O sea que todos pecamos, todos éramos pecadores aún antes de nacer. Nacimos siendo culpables delante de Dios. Está fuerte, ¿no? Muy fuerte ese versículo. Ahora, vamos a ver otro versículo. Vamos al Salmo 14, versículo 3. Salmo 14, 3. Dice así: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. Y fíjate lo que dice Dios: no hay siquiera uno. Esa es la palabra de Dios. Amén. Todos nos corrompimos, todos pecamos y ninguno de nosotros hacíamos lo bueno. De entre nosotros no había ni uno. Te lo voy a leer en varias versiones. Voy a sacarte otra definición. Dice así: no hay uno solo que no se haya alejado de Dios. Todos se corrompieron. No hay ni aún uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces imagínate tú antes y Dios diciendo esto: entre ustedes no hay ni uno que no se haya alejado de mí, no hay ninguno que haga lo bueno, ni uno solo de ustedes. ¿Te imaginas a Dios diciendo eso? Porque este versículo dice que Dios miró desde arriba y volteó y dijo: ninguno hacia arriba. Ahora vamos a otro versículo que se parece mucho a este. Romanos 3, 10. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos justos? ¿Cuántos de nosotros éramos justos antes de conocer al Señor? Ninguno. Se los leo de otra forma. Dice: no hay quien no haya pecado. Fíjate, más claro, esta versión es Biblia de Dios para todos. En Romanos 3:10, Biblia de Dios para todos. A lo mejor está por allá, pero de abajo. Ahí está. Así dicen las Escrituras: no hay quien no haya pecado. Versículo 10. Ni uno solo. Entonces hay que decir: no, es que yo no he pecado. Todos han pecado. Todos han pecado. Me dice que no hay ninguno que no haya pecado. Otras versiones dicen: nadie quiere buscar a Dios. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. No hay ningún sabio realmente. Todos, y fíjate bien lo que
dice aquí: todos se han ido por mal camino y se han pervertido, todos han pecado, se han alejado de Dios y lo han abandonado, se hicieron malos e inútiles, son despreciables ante Dios, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno que viva correctamente. ¿Cómo éramos delante de Dios? Malos, inútiles, despreciables, porque todos nos fuimos por mal camino, todos abandonamos a Dios, ninguno de nosotros lo buscábamos y ninguno de nosotros vivía correctamente. Punto. Pero cuando tú lees estas palabras, o sea, en diferentes versiones, te das cuenta, yo era despreciable ante Dios. Date cuenta cómo eras tú ante Dios. Eras despreciable. Y esto no cambió hasta que Cristo no se ofreció a morir por nosotros. Pero ante Dios éramos basura, éramos de lo peor, estábamos sucios, llenos de inmundicia, llenos de maldad. Así nos concebía Dios. ¿Te das cuenta cómo estabas antes de Cristo? Y luego vienes y te dicen que ahora eres santo. ¿No? Por eso muchos no creen que son santos, porque saben cuál era su conciencia del Señor, pero esa era antes del Señor. Hoy ya no somos esos seres despreciables delante de Dios, inútiles. ¿Te imaginas que Dios ahorita nos dijera: eres una inútil, pecadora, despreciable delante de mí? ¿Te gustaría que esto fuera así? Dios ahorita ya no nos habla así, nos habla como hijos amados, ¿verdad? Pero esto era antes, y yo quiero que tú puedas ver hacia atrás y ver cómo Dios hablaba de ti. Así hablaba Dios de ti y de mí. Eso es lo que éramos una escoria. Porque a veces decimos que el asesino es una escoria, el violador es una escoria, el narcotraficante, el que corrompe a los niños, es una escoria, el que abusa a los menores, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es que delante de Dios todos éramos al parejo. Todos habíamos pecado, todos le habíamos abandonado, y todos, tanto tú por mentiroso, por idólatra, como el otro por asesino, eran despreciables delante de Dios. Esa es la verdad. Y esa fue una de las consecuencias del pecado. El pecado nos hizo inaceptables delante de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a otro versículo. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Ya vimos Romanos 3:10, Salmos 14, Salmos 51. Por último, Romanos capítulo 3, versículo 23. Y ahí dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pónmela por favor en Biblia, Dios habla hoy. DHH, aquí está, Dios habla hoy 2002. Más para acá, ahí está. Dice: porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Entonces, ¿por qué analizamos todos estos versículos? Para que tú te des cuenta que todos pecamos. No hay ninguno de nosotros que diga: no, es que yo no tenía pecado delante de Dios. Yo era medio bueno, ¿no? Yo tengo buena moral, buenos principios, buenas costumbres. Pues aún el Señor incluyó aquí los que tienen títulos, los que tienen buenos valores, los que tienen buenos principios, los que tienen buena moral, a todos los que son caritativos, los que le dan a los pobres. Todos Dios los incluyó en una bola de pecadores. Para que veas que como todos pecamos, todos merecemos la muerte. No importa tu dinero, no importa tu color de piel, no importa tu buena moral, no importa tus buenos valores, ni tus buenos principios, ni tus estudios delante de Dios. Para Dios no sirve nada. Todos éramos inútiles y éramos seres despreciables delante de Él. Todos nos habíamos corrompido y nos habíamos ido por mal camino y lo habíamos traicionado y lo habíamos abandonado y no buscábamos a Dios. ¿Sí? Eso está para aquel que cree tener segura su salvación porque da a los pobres, ¿verdad? Porque hace mandas, por lo que sea. A Dios no le importa. Nos agarró parejo. Todos pecaron de una u otra forma, todos son despreciables delante de Él. ¿Sí? Entonces, en vista de que todos pecamos, y si la consecuencia era la muerte, por lo tanto todos, sin duda. Ahora, vamos a ver dónde dice que todos morimos. ¿Sí? Vamos a Colosenses capítulo
Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice así: en quien está, caramba, 2:13, no 2:13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra mente. Hasta ahí. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecado. Y en la circuncisión de nuestra mente. Ahora, se los voy a leer en muchas versiones. Dice así: antes estaban espiritualmente muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. ¿Estábamos espiritualmente qué? Muertos. ¿Por qué? Por el pecado. Porque éramos pecadores y no formábamos parte del pueblo de Dios. Otro versículo, Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios 2, 5. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, ¿estábamos qué? Muertos en pecados. Otra versión dice así: estábamos, Biblia de Dios para todos, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Otra versión dice a causa de nuestros pecados, y otra versión, el Biblia Kadosh, dice a causa de nuestros actos de desobediencia. ¿Estábamos muertos cómo? Espiritualmente por culpa del pecado. Ahora, vámonos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Por qué? ¿Por qué estaban muertos? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Punto. Pecamos, morimos espiritualmente. La pregunta es: ¿nada más entró la muerte espiritual o también la física? También la física. Vete a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice así: después de que el hombre pecó, Dios le dijo esto. Le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué entró? La muerte física. Aquí está. ¿Entró la muerte espiritual? Entró la muerte física. Porque antes no íbamos a regresar al polvo. Y ahora sí. Entonces entró la maldición. Entonces, ¿todos hemos pecado? Sí. ¿Todos éramos pecadores? Sí. ¿En el mundo hay pecadores todavía? Sí. ¿La paga del pecado es la muerte? Con el pecado entró la muerte y la muerte física. ¿Hay alguno que se sabe de esto? No. ¿Alguien puede cambiar esta situación sin Cristo? Sin Cristo, ¿puede cambiar esta situación? No, porque la Biblia dice que el pecado una vez cometido ya no se puede cesar. Una vez cometido el pecado, ya no puede deshacerse. Y todos estamos en esta situación. Morimos espiritualmente, pero también estábamos destinados a morir físicamente. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora que estamos en Cristo, si llegamos a morir físicamente, Dios nos promete que la muerte no nos va a separar de Él. ¿Me explico? Pero ¿de qué entró? Entró el envejecimiento. ¿Sí? Porque antes el hombre no iba a envejecer, el hombre iba a estar lleno de vigor, lleno de vida, lleno de energía, lleno de salud. Pero lamentablemente, al pasar esto, el hombre comenzó a perder vitalidad, energía, fuerzas, a enfermarse, iba envejeciendo, ya iba a envejecer y iba a morir. Entonces, ¿te puedes dar cuenta de la situación? Ahora, ¿cuántos le agradecen a Cristo que ya no están así? Amén. Así estamos. Date cuenta. Nuestro espíritu había muerto. Éramos despreciables ante Dios.
Dios nos desechaba, porque Él no puede tener en su presencia el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Dios aborrece el pecado. Esa es una de las preguntas que te dije que íbamos a contestar. ¿Dios ama el pecado? La respuesta es no. Dios no ama el pecado. Dios aborrece el pecado porque va contra su propio carácter, contra su propia naturaleza. Dios es un ser santo, y hablar de pecado es hablar de corrupción, de injusticia. ¿Me explico? Entonces Dios no ama el pecado. Al que ama es al pecador, porque si no amara al pecador no hubiera muerto por los pecadores. Es que sí, ¿me explico? Pero Dios no ama el pecado, y no debe haber pecado dentro de la iglesia. Ya no debe haber pecado, pero vamos a llegar al punto de por qué. Pero esta era nuestra condición. Nosotros pecamos, nosotros morimos a la misma forma que Adán. ¿Queda claro este punto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Entonces, cuando alguien te diga que tú vas y le compartes, toca la puerta y le compartes el evangelio, y es que yo no he pecado, ¿qué le vas a decir? Todos pecamos. Exactamente, aún desde antes de nacer ya éramos pecados. Nacimos ya con la culpa, ¿verdad? Exactamente. Y si alguien dice que no ha pecado, esta es una de las que es mentirosa. Pero no podemos utilizar primera de Juan. ¿Por qué? Porque ya le está hablando a los hijos, ¿verdad? Ya nos está hablando a los otros. ¿Sí? Entonces estos son pecados cuando habla Dios de toda la raza humana. Todos pecamos. Si Dios dice que todos pecamos y alguien dice que no es cierto, ¿qué está diciendo? Que Dios está mintiendo. Y Dios no es hombre para que mienta. ¿Sí? Lo que dice su palabra es verdad. Dios nunca pecó. Él nunca. Jesús, cuando fue encarnado, amén, que era Dios encarnado, Él nunca, jamás de la vida pecó. Y quien te diga lo contrario también es un mentiroso que se ha levantado contra Dios. Él es el único que no pecó, exactamente. Él es el único que pudo contra el pecado, pero todos nosotros nos dejamos llevar. ¿Sí? Entonces, este punto queda claro. ¿Nadie tiene duda? Ok, vamos a pasar al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Ajá. Fuimos separados de Dios. Separación de Dios. Se perdió la comunión con Dios. Primer punto, lo acabamos de leer en Romanos capítulo 3, versículo 23. Otra vez ponme por favor. Romanos 3, 23. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. BS. No Dios habla hoy. Porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Biblia de Dios para todos. Espérate. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos separados y no podíamos estar conmigo con Él. Aquel que dice, ¿puede un pecador decir Dios está conmigo? No. Tú realmente, porque muchos me dicen, es que Dios siempre estuvo conmigo. Mentiroso. Mentiroso. Dios es omnisciente, y eso es para que se vayan educando como hablan. Porque hay que es que yo estaba en el mundo sin Dios, sin pecado y todo, pero Dios estaba conmigo, siempre cuidó de mí. Mentiras. Y me hablaba, mentiras. ¿Dónde sacaron eso? No es cierto. Y luego usted quiere ir con el amigo y le dice, siendo pecador, en lugar de anunciar la libertad de Cristo, Dios está contigo, no te preocupes, todo va a salir bien. ¿De dónde caramba sacaron eso? Porque la Biblia no es eso. Todos fuimos separados de Dios a causa del pecado. Todos los pecadores. Por lo tanto, es todos. Dios no estaba con nosotros. Otra cosa es que Dios nos conoce. Dios nos conocía. Dios sabía lo que hacíamos, porque Él es un Dios omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce.
y es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo, Él ve todo. ¿Me explico? Es muy diferente si Dios estaba conmigo. No es cierto. Eso no es cierto. Ahora, entonces, ¿por qué tenía agua? Porque he comido por su misericordia y su bondad. Porque así como alimenta a las aves, pues te alimentaba a ti. Si alimenta una bestia del campo, pues también quiero alimentar otra bestia con nosotros. ¿Me explico? Si las bestias del campo toman agua de Dios, pues también las bestias de los hombres. ¿No? Pero eso no garantiza que esté contigo. El sol sale para todos disfrutan del sol, hasta se van a la playita, los más pecadores. ¿No? Todos disfrutan de la luna, todos comen de la tierra que Dios hizo, pero eso no significa que Dios está con ellos. Jamás, nunca. Dios no estaba con nosotros, mentiras. Dios te escuchaba, tampoco es cierto. Dios conoce tus pensamientos, sabía lo que hacías, pero que Dios ponía atención a tu oración para responderte, mentira. Eso tampoco es cierto. Eso no es cierto, porque todos estábamos separados. Que Dios ya vio cuando teníamos una necesidad ardiente de Él, entonces envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace que nos caiga el 20, nos damos cuenta que somos pecadores, que necesitamos a Dios, le pedimos perdón y ya decimos. Dios nos perdona y ya para siempre vamos a estar con Él. Pero antes no. Entonces díganme, mis niños, ¿por qué quieren suavizar las cosas? Y cuando alguien se le muere a alguien, no te apures, Dios está contigo. Dios no tenga en su santa no dicen que soy muy dura, perdónenme, pero si esa persona puede decir Cristo, no está en la santa gloria, está en el infierno. Y tú también no andes sobrándole a la gente sus pecados y diciéndole a la vecina, ay, es que la vecina viene y cuenta sus problemas, se preocupa y dice, no se apure, Dios está con usted, Él suple todas sus necesidades. Que yo sepa, eso se lo dijo a los hijos, no a los bastardos. Sí, suena fuerte, pero es la verdad. La herencia es para los hijos, no para los que no son hijos. Si siguen siendo el diablo, la única herencia que Satanás les va a dejar es la muerte y el infierno. Entonces ten cuidado cómo hables a la gente de Dios. Ten cuidado, debes de decirle, aunque sea en el momento más crítico, en el momento más difícil, tú tienes que hacerle ver a esa persona y le tienes que decir que necesita a Jesús, porque sin Jesús está perdida. Estando con Jesús recibimos consuelo, porque quieren que Dios nos consuele sin tener al Espíritu Santo, y el consolador es el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo estás? ¿Sí? Yo sé que esta era con tu condición. Si tú tuviste alimento, vestido, calzado, tomabas del agua que Dios creó, todo, pues lo hacías al igual que un animal. Igual que un animal que disfruta de las cosas que Dios creó. ¿No? Pero Dios no estaba contigo. Dios de hecho estaba en tu contra. Dios estaba en tu contra. Y tenía un juicio para ti. Amén. ¿O no amén? Amén. Vamos a ver otro versículo que habla de eso. Vámonos a Génesis capítulo 3 versículo 8. ¿Quién se acuerda cómo convivían Adán y Dios? Tenían una bonita relación, ¿verdad? Una relación de amistad. Se platicaban todo. Dios se paseaba con él por el huerto, por el Edén. Estaba con el hombre. Pero después de que el hombre pecó, Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hubo? ¿Qué había pasado con la relación que tenían con Dios? Se destruyó, se quebrantó, se destruyó, se deshizo. Y ven, a tal grado que el hombre se escondió de la presencia del Dios con el que antes convivía y platicaba. ¿Fue separado? Sí. Vea lo que lo llevó el pecado, a esconderse delante de Dios. Eso fue lo que hizo el pecado contigo y conmigo. Nos separó de Dios. Ahora vamos a otro versículo.
Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades, ¿qué es iniquidad? ¿Es un sinónimo de? Okay. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Te lo voy a leer comparando varias versiones. Ponme atención. Dice: sus pecados los han separado de Dios, se interponen entre ustedes, son como barreras que dividen. Por lo tanto, Dios se cubre la cara y se tapa los oídos para no escucharlos y no tener misericordia de ustedes. ¿Qué hizo Dios? El pecado se puso como una barrera, una división entre Dios y nosotros. Dios se cubre la cara. Imagínate a Dios, yo ya me lo imagino. Imagínate a Dios así, tienes la cara tapándose los oídos. Y por más que gritaras, gimieras, lloraras, clamaras, lo que sea, Dios no te oía porque se había propuesto no tener misericordia de ti. Dios dijo: no los voy a oír, porque me he propuesto no tener misericordia de ellos a causa de su pecado. Nos ha dividido, nos ha separado, se rompió todo entre nosotros. ¿Te das cuenta? ¡Qué tremendo! Entonces, ¿cómo tú le vas a decir a una persona que no está oyendo? Si la Biblia dice que tiene Dios tapado los oídos, Él mismo se los está tapando, se está cubriendo la cara para no verlos, pero no ellos. Para los del mundo. Para los del mundo. Para nosotros ya no. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. ¿Hay cosas que quieren hacer a Dios? Sí. ¿Te das cuenta? ¿Aún puedes valorar su presencia? Sí. ¿O quieres volver a estar como antes? Sin Él. Imagínate. Y aún así hay quien no le adora, hay quien no puede levantar sus manos, ponerse de rodillas, darle gracias al Señor. Cuando veas lo que Cristo realmente hizo, te van a dar gracias todo el tiempo. Es como vienes de chillón en la mañana, llore y llore, que no quería dejar de orar. Es que se van a enamorar de lo que Cristo hizo por ustedes. Porque no tiene precio. No tiene precio lo que hizo. No podemos comparar su inmenso amor que tuvo por nosotros. Cuando Dios está diciendo que se había propuesto no tener misericordia de nosotros, alguien llegó al rescate. Porque ¿sabes qué? Satanás que tenía que pagar el rescate, tenía que vencer al diablo, pero también tenía que hacer que el Padre, convencer al Padre de perdonarnos. ¿Qué dices? Jesús tuvo que pagar nuestro rescate. ¿Sí? Jesús tuvo que pagar nuestro rescate. Él tenía que vencer a Satanás, Él tenía que vencer al pecado, estar por encima del pecado y lograr que el pecado no lo dominara. Y aparte tenía que convencer al Padre de perdonarnos. Y lo único que puede hacer era que Jesús se ofreciera por nosotros para poder salvarnos. Pero esa era nuestra condición antes, date cuenta. Ahora, sin contar que muchos de ustedes ni siquiera clamaban al Dios verdadero, clamaban a los ídolos y a los santos, a seres de palo, ¿verdad? Monos, estatuas de palo, de yeso, de barro, de metal, de cobre, de oro o de papel. Pero no Dios. Dios no nos oía. Y Dios se había propuesto dejarnos caer toda su ira. Y la de Sodoma y Gomorra no se compara. Porque leemos lo de Sodoma y Gomorra, pero no se compara con el infierno. Vemos lo del diluvio, pero no se compara con el infierno. Y no se compara con estar separados de Dios por toda la eternidad. Entonces date cuenta de dónde nos sacó Dios y cómo estábamos. Amén. Ahora vamos a continuar. Ahora vámonos al número 3. ¿Sí? Nos constituimos en qué? Enemigos de Dios. ¿Qué es un enemigo? Enemistad contra Dios, nos constituimos en enemigos de Dios. Estamos en contra de Dios, Dios estaba en contra de nosotros. ¿Sí?
Entonces vamos a ver versículos. Primeramente te vas a Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿de quién éramos enemigos? De Dios. Éramos enemigos de Dios. Ahora vete a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Se los voy a leer en otra versión. Pónganme atención. Colosenses 1, 21. Antes eran enemigos de Dios en su corazón, porque pensaban y hacían lo malo, practicaban la maldad, practicaban el pecado, hacían malas obras, eran perversos, tenían una actitud hostil contra Dios. ¿Cómo era nuestra actitud hacia Dios? ¿Y qué es hostil? Rígida. Rasposa, no espada. Entonces, ¿por qué? Pero él dice por qué éramos enemigos, porque practicaban el pecado. Fíjate, practicaban el pecado, pensaban y hacían lo malo. Entonces, si antes practicábamos el pecado, ¿hoy podemos practicarlo? No. Porque cuando éramos enemigos, por eso éramos enemigos de Dios. Y éramos enemigos de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, ¿el mundo es enemigo de Dios? ¿El mundo es enemigo? Amigo. Amigo del alma. ¿Tú eras amigo de Dios antes? No. Eras su enemigo. Era su enemigo. Yo era su enemigo. Ahora, vámonos al siguiente punto. ¿Ese queda claro? Nos constituimos en enemigos de Dios. Cada vez esto se va poniendo más intenso. Número 4. Nos convertimos en esclavos del pecado y de Satanás. Después de ser libres, después de que Dios había creado al hombre libre, ¿verdad? Nos convertimos en esclavos del pecado y de Satanás. Vámonos al primer versículo, Juan, capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34. Ahí está hablando Jesús. Y dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, seamos nosotros esclavos, es del pecado. Nosotros antes. Ahora, póngale un BTX, Biblia textual, ahí está Biblia. Está castellana, está. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Por eso luego Juan nos vuelve a decir en sus cartas que los que practican el pecado no pueden ser hijos de Dios, son hijos del diablo, porque el hijo de Dios no puede practicar el pecado, ¿sí? Entonces, nosotros acabamos de leer ahorita que éramos enemigos de Dios porque practicábamos el pecado, ¿sí? Y como practicábamos el pecado, entonces éramos esclavos del pecado. ¿Qué es un esclavo? Alguien que se debe a su Señor. Alguien que se debe a su Señor. Le debe. ¿Y qué hace el Señor con un esclavo? Lo domina, le ordena, le manda, Señorea sobre él. Entonces, ¿aquí qué está diciendo? Que el pecado gobernaba sobre nosotros. El pecado se convirtió en nuestro Señor, ¿sí? Le hacíamos los mandados al pecado, ¿sí? Eso fue lo que pasó. Nos esclavizó. Y obviamente no podíamos dejar de pecar. Ahora díganme, el mundo podrá hacer que el pecado deje de señorearlo. ¿Por qué? Porque está sujeto al pecado. El único que puede romper con esa relación entre el pecado y el hombre es Cristo, es su sangre. Entonces, aunque el mundo
lo va a entregar a la Virgen de Chikungunya. ¿Sí? No sé, pero pues igual se les ocurre y inventan, ¿no? Entonces, nada de eso quita el pecado. Hay una relación entre el pecado y el hombre, y no se puede quitar nada más porque sí, ni en sus propias fuerzas, si nunca van a poder en sus propias fuerzas. Necesitan a Cristo, porque son esclavos. Y la única manera de hacer que ese Señor nos deje es creyendo en el Señor de los señores. ¿Qué voy? Y ese nada más es Cristo. Y Satanás sabe lo que somos de Dios. El pecado sabe quién somos de Dios porque ya no hay pecado en nosotros. ¿Sí? Pero en eso nos compartimos. Éramos esclavos. O sea, que me dicen, ay, yo tengo una vida feliz, yo soy libre. ¿Es cierto? ¿Quién dijo? El diablo, por mentiroso. ¿Ha mentido desde el principio? Siempre ha mentido. Pero aquel que dice que está en paz y que es libre, miente. Porque la Escritura dice que no hay paz para el impío. Aunque tú lo veas que bien sano, bien fuerte y bien rico, no hay paz para el impío. Y aún ese ricacho, aún los corruptos que están en el gobierno, son esclavos del pecado. Fíjate nada más cuál es su concepto. Y nosotros sí somos libres. Por su sangre. Pero antes estábamos en esa condición. Él nos gobernaba, Él nos dominaba y nos hacía que practicáramos el pecado. Hoy ya no. Amén. Ahora vamos a otro versículo. Eso dijo Jesús. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. Dice, en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso, está en BTX, no, Reina Valera, por favor, 1960. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primero, díganme quién es el príncipe de la potestad del aire. Satanás. Y dice que ese espíritu, o sea, Satanás, opera en los hijos de desobediencia. O sea, ¿en quiénes? En los que no son de Dios, en los que son sus hijos. Ok. Y está hablando antes de estaban muertos. Los que no tienen a Cristo. ¿Sí? Ok, se lo voy a leer en otra versión. Dice, antes ustedes estaban bajo la maldición de Dios. Fíjate, vivían pecando igual que todo el mundo, condenados eternamente y por sus delitos y pecados. Seguían la corriente de este mundo, eran pecadores empedernidos, practicaban el pecado y como tales obedecían los dictados de Satanás, príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor y domina a las personas que desobedecen a Dios. ¿Qué hacían? ¿Qué eran? Éramos pecadores empedernidos, practicábamos el pecado, pecábamos igual que todo el mundo. La maldición de Dios estaba sobre nosotros y por lo tanto teníamos que obedecer todos los dictados de ¿quién? Satanás. O sea, Satanás decía y se tenía que hacer. Que teníamos que obedecer. Y dice que ese espíritu está operando en el corazón de los que se rebelan contra Dios y domina a las personas que desobedecen a Dios. O sea, ¿quién nos dominaba? ¿Éramos esclavos de quién? El pecado de Satanás. Y teníamos que obedecer todo lo que ellos nos ordenaban. Nos atormentaban. No, hija, es que por nuestra naturaleza era pecar. No podíamos dejar de pecar a fuerzas. A forciori teníamos que pecar, porque éramos esclavos y teníamos que obedecer a Satanás. Hasta que alguien viniera y nos libertara, nos hiciera nuevos otra vez
y lograra subsanar todas las sartas ataduras que hicimos por pecadores. Es la verdad. O sea, realmente date cuenta que porque traicionamos a Dios y porque lo desobedecimos, date cuenta de todo lo que perdimos. Todo se perdió. ¿Dónde quedó el señorío del hombre? ¿Dónde quedó la autoridad? ¿Dónde quedó que convivíamos con los animales y los animales nos respetaban porque veían la gloria de Dios? ¿Dónde quedó la prosperidad? ¿Dónde quedó la salud? ¿Dónde quedó la vida? ¿Dónde quedó? En ningún lado. Lo perdimos todo por bolas de pecadores impedanidos. Eso fue lo que pasó. Entonces, puedes ver tu condición. Y de veras, ¿a quién le gracias a Dios aquí? Amén. Porque ya lo habían visto, sí, se lo aprendí, las aves pecan la muerte. Pero con todos pecamos en el de la verdad, sí, pero definitivamente cómo Dios habla de nosotros. Me impresiona mucho. Y más cuando dice que teníamos que obedecer los dictados de Satanás. Está increíble. Entonces, ¿de quién éramos esclavos? De Satanás. Del pecado y de Satanás. Así es. Entonces, siguiente consecuencia. ¿Aquí vamos bien? ¿O ya están listos para que les hagan examen? ¿Examen? Punto número 5. ¿Cuál sigue? Satanás se convirtió en el Dios y gobernador, ¿sí?, de este mundo. ¿De cuál mundo? De este planeta, ¿cierto? Ok. Vamos primeramente a 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pónmelo en la versión Nueva Traducción Viviente. Después de esta 1960, 1, 2, 3, 4, 5, 6, abajo. Por ahí andabas. Arriba, arriba, arriba. Un ladito. Ahí está. Fíjate bien. Dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. ¿Quién tiene el mundo como lo tiene? ¿Dios o el diablo? ¿Por culpa de quién? Del hombre. ¿No? ¿Por qué Satanás está gobernando? Porque el hombre le dio chance. El hombre desobedeció a Dios y lo perdió todo y le entregó el dominio a Satanás. Entonces a él, el mundo, el hombre, ¿sí?, échese la culpa a sí mismo. Porque por su propia culpa es que el mundo está en guerras, hay enfermedades, hay epidemias, hay destrucción, hay desastres naturales, hay muertes, accidentes, violencia, violaciones, secuestros, todo lo malo habido y por haber, abuso sexual y todo lo que existe no es Dios. Ahí está diciendo: el Dios de este mundo, el Dios de los pecadores, es Satanás. Entonces, ¿con quién trae contra el mundo? Está en contra del diablo, no en contra de Dios. Y culpan a Dios, lo que les decía el domingo pasado. Encima de todo se atreven a culpar a Dios. Si Dios existiera, dicen los ateos, si Dios fuera bueno, no permitiría todas estas cosas. ¿Por qué Dios lo permite? ¿No? ¿Por qué Dios no hace algo? Y los niños, ¿qué culpa tienen? Nacimos pecadores. Nacimos culpables. Les digo que nacimos, vamos a el hecho de no éramos pecadores. O sea, ¿a qué hay que echarle la culpa? Primeramente es a ti, porque fue por tu culpa. Y en segundo, al diablo. Exactamente, no había perdón. Entonces, si México está como está, es por idólatra. Amén. Si México está pobre, es por idólatra, porque prefieren adorar a la mona, que es un vil pedazo de madera o de metal o de yeso o de papel, ¿no?, que no sirve para nada, que si se les cae, hasta hemos visto ahí en los videos en YouTube, no se les caen los muros, se les quiebran y toda la gente se está desgarrando ahí, como si estuviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento, se visten de silicio y se rompan el pelo. No pueden hacer nada, dice el escrito, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan, por eso los cargan. Pero cuando se van a caer, ¿sabe por qué? ¿Ah?
la papa caliente que le trae todo el mundo a la boca. Es por eso. No, ¿por qué le echan la culpa a los gobernantes? Porque están como Adán, la mujer que me diste, y la mujer la serpiente. Y o sea, ¿por qué estamos mal? Por el gobierno. Y el gobierno, ¿por qué estamos mal? Pues por el pueblo, ¿no? Y ahí se la llevan. Pero el mundo está mal, México está mal, Aguascalientes está mal, porque no quieren volverse a Dios. Están ciegos. ¿Quién cegó su entendimiento? Ha cegado la cabeza de los que no creen. El Dios de este siglo y el Dios de este mundo es el que los ha cegado. Entonces, el gobierno no tiene la culpa. Eso no es cierto. Es el hombre, es el diablo. Ni la política, nada más. Ni la policía. Mugre policía que tenemos no sirve para nada, chalala. Es el Dios de este mundo, es a quien el hombre escogió para gobernante. Porque los gobernantes, ¿estos qué? No los han hablado. El que gobierna y teme y maneja aquí todo el show en el mundo es Satanás. Entonces, como el hombre votó por Satanás, pues ahora se friega, ¿no? ¿Y cómo votó? Pecando. Carlos Salinas no, él no mueve. Hasta esa cosilla pinky, pero con gran cerebro. Parece pinky, pero ¿qué me le de cerebro? Ni siquiera él. Él es movido por Satanás. También. Y muchos en el gobierno son movidos por Satanás. Muchos son masones, católicos, satánicos, ateos, ¿no? Pero lo peor es que escogieron al ateo gobernante. A ese. Entonces, lo siento. Piden pan, les da piedra. Si piden pues y se sientan a llorar, entonces, date cuenta, la gente está gobernada por ¿sí? Y se presenta de muchas formas. Allá a Eva se le presentó en forma de serpiente, hoy en forma de mono. ¿Verdad? Lo dicen, no, es que la virgencita, para empezar, miren, nuestra cultura era adorar otro tipo de monos, ¿no? Ahí dicen los aztecas. Nada más que vinieron los españoles, nos cambiaron las imágenes que teníamos del Huitzilopochtli, que sea otra cosa, el de la lluvia, el del agua, no sé qué, y nos dieron la de la mona. Nada más hubo un cambio de monos. Exactamente. Sí, porque luego dicen, ay, no, es que los aztecas bien fumados, ¿verdad? Pues es lo mismo, la gata revoltada, la trajo con otro tipo de presentación. Divertidísimo. Más cambiadito, más decente. Exacto. Ay, morenita como el mexicano, para que la quiera. La morenita. Y allá en otro lado la abuelita con ojos azules, ¿no? No. ¿Sí? Entonces, así estábamos Dios. ¿Y quién nos gobernaba? Era Jesús. ¿Y qué nos iba a dar? Puro cuerno. Era lo que nos esperaba, sí Dios, pero Cristo nos rescató. Por eso les digo, si tú nunca te enfermaste de cáncer, si tú nunca te enfermaste de aquello, la epidemia no cayó sobre ti, ni la influenza, ni la influencia, todo eso, pues dale gracias al Señor que te sacó antes de padecer más. Dale gracias. Porque a lo mejor si Cristo hubiera venido y ya estaría en el manicomio, en el ataúd, en el infierno, no lo sabemos. Pero Cristo nos rescató antes de sufrir más. Eso pasó. Ahora, siguiente versículo. Váyanse Juan 2:71. Nueva traducción viviente, igual. Dice: ha llegado el tiempo de juzgar este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado.
¿Sí? Que prendes el televisor, que todo lo que está pasando es porque el mundo se lo merece. No dicen, el pueblo tiene el gobernante que merece, ¿no? Pero eso hay que estar orando, iglesia, porque acabamos de leer que Él cegó el entendimiento de Dios. Hay que orar para que se conviertan y para que crean, para que puedan salir de ese dominio de tinieblas en el que están. Nosotros ya no, pero hay quienes están así como nosotros estamos antes. Por eso no hay que ser egoístas. Aprende a pedir por el pecador, aprende a pedir por tu vecino, por tu compañero de la escuela, por tu compañero de trabajo, por tu marido, por tu mujer. Aprende a orar, iglesia. Porque estuvimos en la misma condición y Dios, Jesús, tuvo misericordia de nosotros. Amén. Pero aquí, queda claro, es Satanás quien gobierna el mundo. Ahora, vámonos a Isaías 14, 17. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Satanás se convirtió en el Dios, en el gobernante del mundo? Ahí lo dice. Ezequiel 14, 17 dice. Isaías 14, 17 dice. Puso el mundo como un desierto, asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Qué hizo Satanás? Puso el mundo como un desierto, asoló sus ciudades y a sus presos. Ok, no me lo quiten, les voy a leer otra versión. Dice así. Puso el mundo como un desierto. No, son varias. Puso el mundo como un desierto, lo destruyó. A sus presos nunca les abrió la cárcel y no tenía compasión de ellos. Ahora, ¿quiénes eran los prisioneros? Vete a Colosenses 1:13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Reina Valera. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, de la autoridad del diablo, de la autoridad de los demonios. Es lo que está diciendo ahí. ¿Quiénes eran los prisioneros? Nosotros. Y Satanás nos metió en una cárcel y no tenía compasión de nosotros, dice la Escritura. No tuvo compasión de ti. Ahora, ¿cómo te atormentaba? Imagínate, enviaba verdugos a sus achicles. Era el mero jefe, ¿no?, de todos los demonios. ¿Sí? Él manipulaba todo. Estábamos bajo la potestad de las tinieblas, estamos en el reino de las tinieblas. Y Satanás nos tomó como prisioneros y nos introdujo en una cárcel, pero había verdugos. ¿Verdugos de qué? ¿Demonios de qué? Enfermedad, tristeza, pobreza, rechazo, dolor, angustia, muerte. Miedo. Date cuenta. Enfermedad y dolor. Aflicción, tristeza, muerte y pobreza. Esa era la manera que nos atormentaba Satanás. Así atormentaba Satanás a sus prisioneros, y sus prisioneros éramos tú y era yo. Tú y yo éramos prisioneros. Y no tuvo compasión de nosotros. Nos exprimió hasta no poder y nos dio con todo. Eso pasó porque nosotros desobedecimos a Dios. Y al convertirse Él en el gobernante de este mundo, así nos trató. Éramos ciudadanos de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Y le debíamos respeto y le debíamos obediencia a Satanás y al pecado. Y nos pagó poniendo la tierra como un desierto, asolando nuestras ciudades y atormentándonos día tras día. ¿Te das cuenta de lo que sucede? ¿Te das cuenta de lo que el pecado produjo? Todo se derrumbó. Y pasamos de ser los señores. Él pasó a ser el Señor. El Señor se puso para señorear la tierra. Y el que pasó a ser el Señor de la tierra fue este. Y por Él está el mundo como está. Y por Él estuvimos como estuvimos. Eso de que digas antes que Dios. No. Satanás nos tenía como nos tenía. Si estabas estresado, si te estabas muriendo, si tenías dolores, si estabas enfermo, afligido, en deudas, en pobreza, en escasez, con hambre, comiendo el basurero, lo que sea, era porque Satanás te tenía cerca, no Dios. Porque cuando Dios nos hizo con el propósito de bendecirnos.
Y lo hizo con el propósito de que fuéramos amigos inseparables. Y lo hizo con el propósito de darnos todo lo necesario y mantenernos felices. Este fue el propósito de Dios. Pero nosotros despreciamos a Dios, despreciamos sus propósitos, desechamos sus planes. Le dimos la autoridad a este mugre y ese nos dominó y nos tenía como esclavos y nos atormentaba. Así estamos. ¿Te das cuenta? ¿Vamos bien hasta aquí? Oye, ¿sí? ¿Todavía aguantan más? Sí. ¿Todavía más? ¿Le seguimos más? Sí. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Uno más. Uno más. Número 6. No, ¿saben qué? Déjenme ahí. Vámonos a ver el punto número 9, el último. Luego vemos nosotros. Aprovechando que tenemos el proyector, brínquese al número 9. El número, ¿en qué nos quedamos? ¿En el 4? 5. 6, 7 y 8 lo vemos el domingo que viene. Lleve siendo el domingo pasado. Sí, bueno, otra vez. Número 9, ¿qué dice? De Dios y somos dignos de muerte. Al hablar de reprobados, éramos inaceptables para Dios. ¿Sí? Dios no nos aceptaba. Ahora, para este versículo, vamos a leer bastante. Pon tus ojos en la pantalla, ahí arriba. Romanos 1, del 18 al 32. Romanos 1, del 18 al 32. Vamos a leerlo, pero vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? A ver. Cuando acabe, me van a decir si se identificaban con el pasaje. ¿De acuerdo? Tiempos de antes. Okay. Dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, a ver cuántos se identifican con esto, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Cuántos adoran a la Virgen María? Creación de Dios, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, abrieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio,
homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. ¿Qué pasó? Todos nos pervertimos, ¿verdad? Y dice, Dios dijo, pues sigan pecando. Los voy a abandonar a lo que les dé la gana. Revuélquense, púdranse en el estiércol. Hagan lo que quieran. Y hasta dice que inventaron nuevas formas de pecar. Ven de dónde viene el homosexualismo, de dónde viene el lesbianismo, que Dios nos abandonó. Tenemos la mente reprobada y hicimos lo que nos dio rienda suelta. Piérdanse pues. Entonces aquí dice una cosa importante. Cuando dice, es que no creemos en Dios, dice aquí que no va a haber excusa. Porque dice que al ver el cielo y ver la tierra, puedes ver la divinidad, las cualidades divinas de Dios. ¿Sí? Entonces, sí tuvieron la oportunidad de conocer al Creador, pero prefirieron adorar a la creación, ¿verdad? Aquí en México adoran a María, en otro lugar adoran la vaca, ¿verdad? Prefirieron adorar a la creación antes que al Creador. Y Dios dejó que se corrompieran y dice que pecaban de avaricia, odio, envidia, violencia, muerte, de todo. De todo. ¿Es lo que hace el mundo? Sí, ¿verdad? Porque Dios dijo, perfecto, hagan lo que les dé. Dice que la ira de Dios, ¿qué? Cayó. Una vez Dios mandó el diluvio, pero después del diluvio dijo que jamás lo volverá a hacer. Entonces dejó que la humanidad hiciera lo que le pegara la gana. Porque creían que eran los seres. Entonces dice que eran los seres, regrésate. En el versículo 1, 18, en el 18. Dice, todos los que son pecadores y perversos. Ahora te voy a explicar, nosotros éramos perversos. ¿Qué significa esa palabra ahí? Perverso significa que no pasamos la prueba. ¿Sí? Por lo tanto somos reprobados. Y perverso significa que fallamos en el intento de agradar a Dios. No le podemos agradar. Fallamos. No pasamos la prueba. Delante de Dios estábamos reprobados y merecíamos que su ira cayera sobre nosotros. Por eso Él dice que se tapaba los oídos para no escucharnos, para no tener de nosotros misericordia. Estábamos reprobados ante Dios y éramos dignos. Último versículo que leímos, el 32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién puede decir, yo estoy bien delante de Dios? Antes, ¿quién puede decir? ¿Quién puede decir, yo soy justo? ¿Quién puede decir, me merezco el favor de Dios? Merezco el perdón de Dios, merezco que Dios me oiga, me merezco lo que como, me merezco lo que calzo. Nada, mi chavo, ni siquiera lo que comes, ni siquiera lo que calzas, ni lo que vistes te lo mereces, en la mera neta. Por eso es gracia, porque no lo merecíamos. Nos merecíamos su ira, nos merecíamos la muerte, pero a cambio, en lugar de darte el pago, decidió Él pagar el precio para que tú fueras libre de esa condena. Eso fue lo que pasó. Por eso cuando llegas a los pies de Cristo, si tú tienes bien presente quién eras antes del Señor, no te va a poder, mira, no te va a empezar. Lo que más le puede al hombre es dar. No te va a poder pagarle a Dios ni darle ofrendas. No te va a poder porque sabes cuál es tu condición antes. Que no merecías ni la vida, mucho menos las cosas que Dios creó. Y el oro, la plata, las monedas y el dinero Dios lo creó. No mereces nada, mi chavo, ni la salud, ni la paz, ni el gozo, ni la alegría, ni las bendiciones económicas. No mereces nada, eres un vil esclavo del diablo. Y cuando tú llegues a los pies del Señor,
sacarme de donde estaba. Y quitaste las manos sucias de Satanás, que Satanás tenía apretándome el cuello, donde yo ya no podía más, y me sacaste a la luz, Señor. Y me liberaste de mi tormento, me liberaste de la cárcel, me liberaste de todo, Señor. Es por gracia, porque no lo merecía, yo merecía esto. Y cuando Dios te dice esto, aquello, al otro, ve, predica, enseña, habla, párate, siéntate, esto, el otro, entrega, da, lo que sea, no le vas a poner un pero. El único que no le pone peros a Dios es el que realmente está agradecido. Y que sabe que todo es por su gracia y todo es por su misericordia. La blusita que trae mi niña y los zapatos no lo dio papi, lo dio Dios del cielo. Con lo que come no lo dio papi ni mami, lo dio Dios del cielo. El dinero que se mueve es el Dios del cielo, porque Él es el dueño de la oro y de la plata. Entonces nada es de nosotros y nada lo conseguiste por tus propios esfuerzos, nada absolutamente. Todo nos es dado por gracia, desde el aire que respiras, como el sol que te alumbra, como la luna que te alumbra, como la ropa que calzas, que vistes y lo que comes, todo es por gracia de Dios. Por eso cuando Dios te dice, dame, siembra, no dices que no, porque reconoces que todo es de Él. Cuando dice, dame tu vida, entrégame tu vida para mí, sírveme, no le dices un no, porque sabes que tu vida le pertenece. Amén. Todo es de Él. Y eso es lo que quiero, hijos. Eso quiero enseñarles. Gracia. Quiero hablarles de la gracia, porque gracia es el favor inmerecido de Dios. No merecíamos su favor, éramos desagradables, bestias, ya lo vimos, salvajes, pervertidos. No pasamos la prueba, estamos reprobados delante de Dios. Pero Él nos amó y decidió darnos no nuestra paga. Decidió cargar nuestra culpa en los hombros de Jesucristo. Y decidió que Él pagara el precio y Él fuera la muerte por nosotros, para que tú y yo fuésemos salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios, y a cambio nos dio su misericordia. Date cuenta, eso es gracia, es algo inmerecido. Si estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo el pacto de la gracia, bajo el pacto del perdón. Y es que Dios te favorece aunque no lo merezcas. Dios te favorece aunque tú y yo no lo merezcamos, aunque no lo hayamos conseguido. Tú no te puedes ganar el favor de Dios. El favor de Dios lo tienes por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Por eso tienes su favor. Dios está contigo porque Cristo se entregó en esa cruz. Dios te sana porque Cristo se entregó en esa cruz. Dios favorece tu negocio porque Cristo murió en esa cruz. No por ti, no por lo que tú hagas, no por tus esfuerzos, no por tus obras, para que ninguno de nosotros se gloríe. Así que todo lo que tienes, todo lo que posees, todo lo que eres y todo lo que vales es por la gracia del Señor. Aprende a darle gracias a Dios. Reconoce eso. Reconoce que Él es el dueño de todo. Y sin Él no somos nada. Si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor, seríamos esclavos. Esa es la verdad. Seguiríamos en el mundo desolado, desértico, llevando una vida vana, con bajas pasiones, perdiéndonos y llegando hasta el tope de las cosas. Así seguiríamos. Pero Dios nos amó y nos rescató. Dime si no merece un aplauso, dime si no merece que levantes tus manos, dime si no merece que le des gracias, dime si no merece que llegues a la vida. Cuando entregas tus diezmos y tus ofrendas, que les digo, recuerden, hagan memoria. Los israelitas hacían memoria cuando entregaban sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, de cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Tú tienes que dar gracias por esto. Tú tienes que recordar, Señor, yo era esclavo en el reino de las tinieblas, estaba bajo la potestad y el dominio de Satanás y el pecado, pero tú me liberaste, Señor. Y hoy vengo a pagar mis votos delante de tu presencia. Hoy vengo a pagar mi diezmo, a pagar mis ofrendas delante de ti. Hoy vengo, Señor, a rendirte adoración en medio de la congregación, todos en armonía, Señor, porque tú lo mereces. Esto es lo que, iglesia, diario tienes que recordar. Diario tienes que recordar. Y te aseguro que viendo de dónde Dios te sacó y viendo la cruz, ve de dónde te sacó y ve la cruz, de dónde me sacó y veo la cruz, de dónde me sacó y veo la cruz, te aseguro que no le vas a fallar a Dios. Te aseguro que no vas a practicar el pecado y te aseguro que vas a ser obediente y agradecido. Porque estás enfocado en Cristo.
La Biblia dice que nuestra mirada está enfocada en Cristo, en lo que Cristo hizo. Porque el nuevo pacto, el viejo pacto se trataba de lo que el hombre hacía, el nuevo pacto se trata de lo que Cristo hizo. Amén. Por eso tiene que ser un nuevo pacto. Amén. Para recordarnos que la sangre del Cordero lo pagó todo. Amén. Todo lo pagó. Amén. ¿Qué necesitas para ser bendecido? Creer en Cristo. Voltea a ver a Jesús. ¿Qué necesitas para tener éxito en tu vida? Voltea a ver a Jesús. ¿Qué necesitas para que Dios te bendiga? Voltea a ver a Jesús. No necesitas nada. Tus obras son inútiles comparadas con la obra de Cristo. Y ya todo es. Eso es lo que quiero que aprendan. Y que valoren contarlo así. Ya. Valoren su libertad. Valoren el precio que se pagó para que ustedes ya no estuvieran en esta condición. Amén. Ponte de pie. Vamos a regresar al Señor. Señor, damos gracias, Padre, por tu inmensa bondad y misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tuviste compasión de nosotros, Señor. Porque sin importar, Padre, que estábamos llenos de inmundicia, llenos de maldad, Padre, sin importar que practicábamos el pecado, que éramos pecadores empedernidos, Señor, y éramos desagradables delante de tu presencia. Sin importar, Señor, que te abandonamos, Señor, y que éramos injustos, impíos, Señor, y habíamos recibido, Señor, el castigo, la muerte, Señor, y merecíamos, Señor, la muerte eterna, Señor, el ser separados de ti eternamente, Señor, sin importar, Padre, que nos dejamos, Padre, guiar por la corriente del mundo, Señor, y Padre, sin importar, Señor, que éramos idólatras, Señor, sin importar, Padre, cómo andábamos o cómo estábamos, tú nos amaste, Jesús. Tú decidiste, Señor, tú te compadeciste por nosotros e hiciste, Padre, la mayor muestra de amor. Nos diste la mejor muestra de amor, Jesús, dando tu vida por nosotros. Y por eso estamos agradecidos ahora, Señor. Por eso te bendecimos, porque no tenemos para pagar, Señor. No tenemos para pagar por habernos sacado de la cárcel, Jesús. Por habernos hecho tuyos, Señor. Porque ahora te pertenecemos, Jesús, y no vas a dejar que el diablo nos arrebate, Señor. Te damos gracias, Jesús, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Gracias porque tú decidiste firmar el nuevo pacto con tu sangre. Esa gracia, Señor, en la cual ahora caminamos, Señor, en la cual ahora estamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no es por lo que yo pueda hacer, por lo que hice o por lo que haga. Es por lo que Cristo ya hizo por mí. Es por lo que Cristo Jesús ya pagó. Por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Es por eso que yo soy bendecido, que yo soy sano, que yo soy fuerte, Señor. Que yo soy libre, que soy próspera, que tengo éxito, Señor. Es por tu sangre, por la obra del Cordero. Estamos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. Nada podrá separarnos de tu amor, Señor. Nada podrá separarnos de ti. Has prometido nunca dejarnos, nunca desampararnos, nunca abandonarnos, nunca jamás, dice tu palabra, Señor. Y creemos esa promesa. Ahora somos tuyos. Recibe nuestra vida en adoración a ti, Padre. Padre, y estando, Señor, en este momento solemne delante de tu presencia, Señor, tomamos nuestros diezmos, Señor, para pagarlos delante de ti, Padre. Nuestras primicias, Señor, entregamos en tus manos, Señor. Nuestras ofrendas, Señor, porque sabemos que el dueño de todas las cosas eres tú, Padre. Nosotros tan solo los administradores, porque de gracia, Señor, hemos recibido de tu mano todo lo bueno y te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre, porque tú nos has bendecido ya, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, toda la gloria, toda la honra, Señor, la den tus hijos, los que con corazón, Señor, sincero y agradecido se presentan ante ti, Señor, glorificando tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Jesús bendito. Gracias, Señor. Aleluya, Señor.